Hoy en Los Doctores. Una fractura por osteoporosis va más allá de un fuerte golpe, porque los huesos pueden romperse con movimientos tan simples como agacharse, levantar un objeto o incluso toser. Y entonces tengo desgaste en el lado izquierdo de mi columna. Las fracturas vertebrales por osteoporosis son una de las complicaciones más frecuentes en mujeres después de la menopausia. La osteoporosis me empezó después de que me operaron de matriz y todo eso que me quitaron, entonces me empezó la osteoporosis. Aprenda a identificar el riesgo y lo que debe hacer para evitarlas en la cita médica de hoy en Los Doctores con Thaís Alfaro. 10:01 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Doctores a través de su Teletica. Soy Thaís Alfaro, muy contenta y complacida de contar con su fiel compañía. Durante esta hora de programa tendremos 2 entrevistas muy interesantes, pero sobre todo muy útiles para todos ustedes que están en casa y nos están observando. Quiero comenzar dándole la bienvenida al neurocirujano, el doctor Eduardo Huertas, porque vamos a hablar sobre este dato que le voy a dar. 1 de cada 3 mujeres sufre de osteoporosis después de los 50 años. Y si hablamos de hombres, el dato también es bastante relevante, porque es 1 de cada 5 hombres también sufren de osteoporosis después de los 50 años. ¿Qué podemos hacer? Porque ya lo anunciábamos, quizás agacharnos o levantarnos podría significar una labor bastante difícil para quienes sufren de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un placer estar por acá, Thais. Muchas gracias, doctor. Es interesante este dato que nos arroja también la medicina, porque al final de cuentas creo que todos tendemos a pensar, voy a tener osteoporosis. ¿Es así? No, eso no es así. No es algo que simple y sencillamente va a ocurrir y que es inevitable. El problema es que se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Antes era absolutamente inusual la osteoporosis en hombres, era más fundamentalmente relacionado con enfermedades endocrinológicas o hepáticas o renales, y ahora lo estamos viendo, como dijo usted muy bien al empezar, en 1 de cada 5 hombres y en 1 de cada 3 mujeres de más de 50 años. Eso es un dato estadístico enorme, eso es una cantidad enorme de personas en la población y tiene una morbilidad, tiene unas implicaciones en la salud tremendas, en muchos factores. Sí, pero entonces, ¿por qué ocurre, verdad? Y si no es que ya de por sí me va a suceder, ¿por qué pasa en esta incidencia tan alta? Hay fundamentalmente 2 factores importantísimos que están ocurriendo en este momento en la población, que ha aumentado la incidencia de gran medida. Y uno de ellos definitivamente es, y el más importante, es el sedentarismo rampante en el cual estamos. El ejercicio físico antes era muy usual constantemente en la vida diaria de las personas. Teníamos que cargar cosas pesadas, teníamos que cargar y trabajar manualmente. Ahora nuestros trabajos son fundamentalmente trabajos sedentarios y tenemos vidas sedentarias. Vamos a la pulpería en el carro o en la bici o en la moto. No hacemos ejercicio físico verdadero y entonces eso está teniendo repercusiones tremendas, porque si el hueso no tiene tensión, si el hueso no es sometido a cargas, no tiene razón de ser para que sea fuerte. No hay desde un punto de vista metabólico, el hueso es muy exigente al mantenerse fuerte. Para el organismo es un esfuerzo, es un trabajo, es una tarea mantener huesos fuertes. Pero si no los cargamos, si no hacemos ejercicio físico exigente, no ejercicio físico de salir a caminar, sino exigente, ejercicio contra resistencia, entonces el hueso no tiene ninguna razón de ser fuerte y empieza a debilitarse progresivamente. Y especialmente después de los 35 años, todos empezamos a perder masa muscular y empezamos a perder densidad ósea. Cuando perdemos masa muscular y perdemos densidad ósea, empiezan los problemas progresivamente, muy lentamente, muy lentamente, y por eso no es notorio para la mayoría de la gente. Y el detalle está en que también empezamos a perder la protección hormonal, tanto hombres como mujeres. La menopausia, por ejemplo. Tenemos menopausia y andropausia. Sí. Y entonces empezamos a perder esa protección hormonal. Confiados en la protección hormonal, no hacemos el trabajo que tenemos que hacer y debiéramos de verdaderamente empezar temprano. Nunca es tarde, Thais, nunca lo es, pero debiéramos de empezar temprano a trabajar en mantener la masa muscular. No
prácticamente no he visto en toda mi carrera a una persona fuerte con huesos débiles. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el estímulo muscular constante hace que los huesos sean más fuertes, hace que los huesos se mantengan firmes y duros y entonces previene contra la osteoporosis. Recordemos que la etapa previa es osteopenia y la osteopenia es una reducción en la densidad del hueso, pero casi siempre va asociado a sarcopenia, es decir, poco músculo. Y al tener poco músculo y pocos huesos, es una combinación tremendamente mala. Que ya de hecho usted nos trajo algunas maquetitas que nos pueden servir para entender un poco qué es lo que sucede dentro del hueso. Pero antes también, para nosotros es importantísimo decirle a quienes nos están observando a esta hora de la mañana, aquí en Los Doctores, que el doctor Eduardo Huertas es neurocirujano y está dispuesto a atenderle a usted que nos está viendo vía virtual, gratuitamente. Si usted tiene una duda y no, por alguna razón, no ha podido dar con el diagnóstico o con algún médico que le ayude, si usted dice que vio esta entrevista con el doctor Eduardo Huertas y con mi persona aquí en Los Doctores, el doctor y todo su equipo de neuroespinal estarán dispuestos a atenderle vía virtual, es decir, a través de una llamada, un video, una videollamada, para darle alguna consulta, alguna luz de lo que usted está pasando. Así que aproveche, más adelante le voy a decir cómo contactar también al doctor Eduardo Huertas y a todo su equipo, que son 3 maravillosos profesionales de neuroespinal. Así que gracias de antemano, doctor, por atender a este montón de televidentes. Es un placer, es un placer. Que estoy segurísima que van a dar el sí y lo van a llamar. Pero antes también quiero presentarle a una televidente, se llama Maru Eugenia López, también se lo quiero presentar a usted que nos está viendo. Ella es vecina de Guadalupe y nos tiene esta información. Doña María Eugenia López, vecina de Guadalupe de Cartago, tiene 70 años y nos contó cómo empezaron sus problemas de osteoporosis y qué otras complicaciones llegaron junto a esa condición. La osteoporosis me empezó después de que me operaron de matriz y todo eso que me quitaron, entonces me empezó la osteoporosis. Y entonces tengo desgaste en el lado izquierdo de mi columna. La osteoporosis es una enfermedad que puede avanzar silenciosamente y debilitar los huesos hasta afectar la calidad de vida. Pues sí, porque hay muchas cosas que no las puedo hacer, como digamos limpiar ventanas, lavar, oficio de la casa que lo hacía y que no lo puedo hacer para evitar una quebradura. Nunca me he quebrado. Los controles médicos y chequeos preventivos pueden ser fundamentales. En su caso, fue precisamente durante una revisión médica que logró detectar el problema a tiempo. Realmente es muy silencioso, no da síntomas, sino que yo me di cuenta que tenía eso por controles después de que me operaron y por la endometriosis, no, la que le hacen el examen, la de los huesos, y entonces de ahí estoy en control. Esta pérdida de densidad ósea, ya lo decía el doctor Huertas, aparece progresivamente y quizás ni nos damos cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso de doña María Eugenia? Que le agradecemos muchísimo su testimonio también, que cuando perdemos esa densidad, entonces, ¿cómo se ve el hueso? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Aquí a este lado, en este punto, esta es la densidad ósea normal, así es como se debe ver el hueso normalmente. Acá es un hueso denso, es poroso porque adentro tiene médula ósea que produce sangre, pero al otro lado tenemos un hueso con osteoporosis, un hueso que se ha debilitado, que sus celdillas se han ampliado, que el espacio se ha incrementado entre las trama ósea y entonces la posibilidad de fractura es mucho más grande porque es un debilitamiento, tenemos un debilitamiento. Ahora, es importante entender una cosa, la osteoporosis no duele. La osteoporosis no da síntomas, como bien dijo la paciente que estaba entrevistando. La osteoporosis es silenciosa.
Lo que ocurre es que lamentablemente la opinión es de que como tengo osteoporosis no puedo hacer cosas, y es todo lo contrario. Tenemos que hacer ejercicio, y tenemos que hacer ejercicio contra resistencia, ya sean ligas, ya sean pesas, ya sea lo que sea, pero tenemos que hacer ejercicio para estimular al hueso a que se vuelva más fuerte. Si no, más bien estamos estimulando al hueso a volverse más débil. Si no hacemos nada, si no hacemos esfuerzos, no estoy hablando de repente levantar una carga, porque si no estoy acondicionado físicamente y voy a levantar una carga alta, voy a sufrir una fractura casi de fijo. Casi es un hecho que va a pasar porque no estoy acondicionado. Pero si voy progresivamente trabajando en volverme más fuerte, mi hueso se va volviendo más fuerte. Lentamente, esto es un proceso lento, esto no es de 1 o 2 o 3 meses, esto es del resto de la vida. Y como ella lo dijo, donde la operaron, le hicieron cirugía y probablemente quitaron los ovarios, se desencadenó la osteoporosis porque perdió la protección hormonal. Muchas veces la mejor forma una de las cosas que se deben de considerar es darle protección hormonal extendida, de darle tratamiento hormonal a esas mujeres a las cuales son sometidas a resección de ovarios para protegerlas, pero al mismo tiempo hay que educarlas de que deben de hacer ejercicio para proteger su organismo, y para proteger sus huesos y para fortalecerlos. Y además, una buena alimentación. La mala alimentación también promueve osteoporosis. Y ya vamos a ir hablando también el tema de qué es lo que pasa, ¿verdad? También cuando hay una quebradura, una fractura, estos síntomas que además resulta ser bastante dolorosos. Sin embargo, ahora que usted estaba diciendo lo del ejercicio, sabemos y entendemos que hay muchísimas actividades ahora, hasta en las comunidades se organizan. Correcto. Hacemos zumba, bailamos, se hace un grupo muy bonito. Sin embargo, usted es muy enfático en que tiene que ser un ejercicio de resistencia. Correcto. Si yo tengo ya más de 50 años, este tipo de ejercicios como la zumba y eso pueden servirme para otra cosa, pero no necesariamente para lo que estamos hablando hoy. Exactamente. Lo que estamos hablando de hoy es pesas. Yo no le digo a mis pacientes dejen de hacer zumba, diviértanse, eso es importantísimo. Uno tiene que disfrutar lo que está haciendo, pero no consideren eso un ejercicio protector para osteoporosis. Es extremadamente importante de que entiendan de que estos ejercicios, salir a caminar o salir a bailar, son divertidos, son relativamente fáciles de hacer para cualquiera, pero no son suficientes. Hoy por hoy es imprescindible de que hagamos ejercicio contra resistencia. Puede ser en casa. Podemos hacer ligas, podemos hacer pesas, pero tiene que ser exigente, número 1, y tiene que ser progresivo, número 2. Porque yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, yo tengo 20 años de hacer pesitas en casa, pero son las mismas pesitas en casa. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se adapta y no progresa. Y verdaderamente tenemos que exigirle. Y no nos estamos poniendo más jóvenes. Entre más años, más cuesta mantener densidad ósea y densidad muscular. Y para eso la alimentación es fundamental. Claro. Y ciertos vicios son terribles, como por ejemplo el tabaco. El tabaco es una de las peores cosas para nuestros huesos y la gente no lo sabe. La gente no es consciente de que el tabaco, por ejemplo, provoca osteoporosis. Y adicionalmente estamos comiendo mal y estamos muy sedentarios. Entonces eso tiene que cambiar. Doctor, usted tiene ahí a la par un chalequito que me llama mucho la atención desde que entré aquí al set. ¿De qué se trata? Porque también queremos darle soluciones a nuestros televidentes, ¿verdad? ¿Qué ofrece ahora el mercado? Una vértebra debe ser prácticamente como la estamos viendo aquí, es decir, es prácticamente un cubo que se mantiene estable, pero cuando tenemos osteoporosis y se fractura, se angula la vértebra y podemos verla acá. Esta vértebra no se ha fracturado, ni esta, pero esta sí. Esta está fracturada y la vemos donde está colapsada. Sí. Entonces, si el grado de colapso es bajo... Ay, ve, tan fracturada que se cayó. Tan fracturada que se cayó. Es bajo, podemos usar un corsé especial. Estos corsés se llaman TLSO, porque es tóraco-lumbosacro. Esto inmoviliza prácticamente toda la columna. ¡Wow! Es mejor que un yeso. Antes solo teníamos yesos. Sí, ahora tenemos corsés TLSO que lo que hacen es estabilizar al tronco para que no se mueva. ¿Me lo puedo poner, doctor? Sí, claro, por supuesto que sí. Mientras el cuerpo sana. Son de
ajuste muy particular de persona a persona, así que, y usualmente es un... Voy a poner el micrófono aquí un momentito. Caramba, usualmente es un técnico el que viene a... Es un técnico, mandamos a un técnico a que le coloque directamente porque hay que ajustarlo a cada persona. Ok. Pero, por ejemplo, este viene acá, déjeme ver, se ajusta aquí. Ajá, meto aquí la mano. Esto aquí al frente, Ok. esto acá. No quiero quitarle sus micrófonos. No, aquí los compañeros después. Ok. Ajá. Y esto más hacia el centro, ¿veis? Ajá. Y esto se ajusta a cada persona. Pero de nuevo, hay ciertas fracturas. Este creo que está muy grande para usted. Bueno, igual nada más es solamente para que en casa vean. Sí. Creo que a mí la mayoría de cosas me quedan un poco grandes. Sí, Soy sí, mini. puedo entender por qué. Soy mini. Pero lo que sí queríamos explicar en casa y yo tal vez darles un poquito de la perspectiva del chaleco, porque no es lo mismo ya verlo que ponérselo. ¿Verdad? La idea de esto es que esto esté aquí contra el pecho y acá y sostenga, y entonces usted no se pueda mover, no pueda doblar su espalda. Esto es prácticamente un yeso para dejar al hueso sanar cuando ha habido una fractura vertebral. ¿Cuánto tiempo lo tengo que De 6 a 8 semanas. Esto que estamos viendo aquí atrás, doctor, si tal vez usted también se puede referir al material, ven que es duro. Sí, esto es muy duro, es muy rígido porque la idea es que usted no se pueda mover, usted no pueda flexionar su tronco, no pueda mover su tronco mientras la vértebra sana. Ok, al igual que esto. Sí, correcto. Al pegarse todo esto, se convierte prácticamente en un caparazón de tortuga. Bueno, y mientras me quito el chaleco, vamos a ir también, doctor, invitando a nuestros televidentes para que nos empiecen a llamar a partir de este momento a la línea telefónica 2290-6235 o el 6477-7778. Porque ya estamos abiertos para el consultorio. Ok. Esto es para aquí. fracturas básicas simples vertebrales. Sin embargo, algunos pacientes requieren cemento óseo intravertebral. El cemento óseo intravertebral se puede introducir dentro de la vértebra directamente. Es un procedimiento percutáneo con sedación, donde entramos dentro de la vértebra e inyectamos cemento óseo. Al inyectar cemento óseo, corregimos la fractura, estabilizamos la vértebra y resolvemos el problema. Excelente. Y a veces cuando la vértebra está muy colapsada, entramos con este mismo dispositivo, un balón se infla dentro de la vértebra y eso permite levantar la vértebra a posición e incluso y de esa manera inyectar cemento óseo y dejar que ya la vértebra no se colapse más. ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Cómo avanza la medicina? A las 10:18 de la mañana estamos con el doctor Eduardo Huertas hablando sobre estas fracturas que se generan por osteoporosis y además también qué podríamos hacer en caso de que estemos nosotros también enfrentando una fractura así. De hecho, tenemos algunas consultas, doctor, que si me permite le voy leyendo poco a poco, por supuesto, para que podamos también abarcando las consultas de ustedes a través de nuestro WhatsApp, que ya aparece ahí en pantalla. Si se recibe radioterapia en la pelvis, ¿hay problemas o podría también padecer osteoporosis? Sí, radioterapia puede producir problemas a nivel localizado, no como una osteoporosis generalizada, pero sí puede provocar problemas localizados de los huesos en la zona donde hubo radioterapia. Dicho esto, la radioterapia moderna ahora es muy dirigida, muy concentrada en focos específicos, no como la antigua donde se daba radioterapia invadiendo toda la zona. Y sería importante discutir esto con su radioterapeuta porque hay muchos diferentes tipos de tratamiento y por ende las implicaciones o los riesgos y las complicaciones que se puedan tener son diferentes de caso a caso. Hay una alta incidencia también, doctor, aquí en nuestro país de personas que tienen artritis Correcto. Reumatoide. Y doña Iliana nos pregunta que si ella puede padecer osteoporosis en caso de que ya tenga ese todo proceso inflamatorio crónico, incluyendo diabetes, incluyendo artritis, incluyendo Crohn o enfermedad inflamatoria crónica de baja intensidad, promueve osteoporosis, definitivamente. Y sí, el riesgo es más alto. Y en artritis, especialmente la artritis tratada con esteroides, el riesgo de osteoporosis es altísimo.
Los esteroides crónicos, la toma de prednisona, prednisolona o cualquier otro esteroide crónico tienen un alto riesgo de osteoporosis y es importante discutirlo con su médico, su reumatólogo, el especialista que le esté tratando la artritis, si está tomando esteroides o si está constantemente en tratamiento con esteroides. Es importante discutir el riesgo de osteoporosis definitivamente. El examen que me hago para saber cómo se encuentra la salud de mis huesos se llama densitometría, ¿verdad? Densitometría ósea. Ese es uno de los exámenes importantes, pero un examen importante que se ha menospreciado es el de vitamina D. Sí. Hoy por hoy estamos recibiendo muy poco sol. A pesar de que vivimos en el trópico, recibimos muy poco sol. Estamos siempre dentro de ambientes bajo techo, usamos ropa que nos cubre y además de que se ha demonizado un poco al sol y realmente lo necesitamos. El sol promueve la producción de vitamina D y la vitamina D es fundamental para la salud ósea y para el sistema inmune también, pero especialmente para la salud ósea. Y como no estamos recibiendo suficiente sol, se considera que 2/3 partes de toda la población de Costa Rica tiene baja vitamina D. Eso es importante de considerar. Tenemos una llamada telefónica, doctor. Vamos a saludar a doña Lorena, quien en este momento pues hace ya la apertura de las consultas vía telefónica. Buenos días a los dos. Muy buenos días, que se doña encuentren muy bien. Igual. Mire, para preguntarle al médico, yo soy operada de la columna porque tenía una hernia en la L4, creo que es. Hace como unos 25 años, ¿verdad? A mí, digamos, no me molesta, ya creo que lo de la hernia no, pero a veces amanezco un poquitito torcida o a veces, digamos, de donde está el sacro a los lados, hace como 2 semanas o 3 semanas he estado con un dolor en cada lado, ¿verdad? No sé si será que una hernia, cuando uno tuvo una hernia, vuelve. Quisiera saber, de preguntarle al médico, bueno, me había hecho la Densi y me salió osteopenia, pero bueno, ya me mandaron calcio y me mandaron vitamina D. Ok, muy bien. Años, ¿verdad? Doña Lorena, ¿qué edad tiene usted, perdón? Yo tengo 66 años. Ajá. Doña Lorena, ¿hace ejercicio? Sí, más o menos, porque figúrese que es que a mí me operaron de reemplazo de rodilla y tengo en la otra rodilla desgaste, pero sin embargo camino y hago ejercicio un poquito y voy para allá y voy para acá y todo, ¿verdad? Y hago, pues, como usted dice, ligas y eso en la casa, ¿verdad? Muy bien. Pero no puedo caminar tantísimo por lo de la rodilla porque viera que pues se me inflama, se me hace una bursitis, ya tengo que ir al fisioterapeuta y todo eso, ¿verdad? Pero a mí lo que más me preocupa es este dolor porque yo siento como que a mí se me saltaron unos huesillos a los lados y esos huesitos me están doliendo, ¿verdad? Quisiera saber, doctor, ¿cómo hago para saber si realmente de nuevo tengo la hernia o algo así? Porque o me tengo que hacer o un ultrasonido o una radiografía, es lo que quisiera saber para yo poder hacerme eso y luego ir donde el doctor y llevar eso, ¿verdad? Gracias, doña Lorena, por su consulta. Doña Lorena, primero que nada, es muy importante comprender que tratar de autodiagnosticarse no es el mejor camino. El mejor camino es consultar y por eso estamos ofreciendo consulta virtual de cortesía a los televidentes que nos estén viendo hoy y que deseen consultar, porque muy probablemente no es ni un ultrasonido ni una radiografía. Ahora bien, cuando uno ha tenido una hernia de disco, tiene un riesgo de reherniación, tiene un riesgo de aplastamiento del disco, tiene un riesgo de inestabilidad de la columna. Es una articulación y como articulación puede dañarse con el paso del tiempo, especialmente si no sabemos cómo cuidarla apropiadamente. Caminar no es el ejercicio para usted, definitivamente, especialmente por su rodilla. Siempre he dicho que todo paciente espinal debiera de ser un buen nadador. Natación es un excelente ejercicio para la columna y para el cuerpo en general. Y definitivamente para su sistema cardiovascular y osteomuscular es de lo mejor porque no hay impacto, no hay golpe y usted puede fortalecer sus músculos de esa forma.
el ejercicio contra resistencia, obvio. Muchas cosas pueden estar ocurriendo en su región baja de la columna lumbar. Sería bueno verla, sería bueno estudiarla. Por eso le ofrezco que se comunique a nuestra oficina y que a usted les va a decir cómo, para que uno de nuestros médicos la atienda virtualmente y también hasta presencialmente si fuera el caso. 2208-8438, 8391, 2111. Esos dos números le van a servir muchísimo para que usted pueda sacar una cita. Recuerde que hoy, como parte de, creo yo, que de las buenas acciones, usted sabe que yo recojo a mi hijo de la escuela y siempre me dice, hoy hice una buena acción. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Eso es usted bueno. acaba de hacer también una extraordinaria acción por nuestros televidentes, por la salud de nuestros televidentes, y es precisamente regalarle una consulta virtual a todo aquel que llame ahorita mismo y diga, yo estaba viendo al doctor ahí en Los Doctores, quiero tener una cita con él porque tengo este padecimiento. El doctor Eduardo Huertas y todo su equipo le estarán esperando vía virtual para que le puedan atender. Y pues ya lo dijo también doña Lorena, usted que nos está viendo, saque su cita con el doctor Eduardo Huertas para que le pueda ayudar y ojalá le dé un poquito más de luz y que se le quite ese dolor que está ella también enfrentando todos los días. Doctora, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Se nos ha ido el tiempo. Siempre es un placer. Se nos fue ya. Sí. Tremendo. Se nos fue el tiempo, pero nos pusimos chaleco, explicamos sobre el tema del hueso y sobre todo también hicimos algo bueno por usted. Ojalá que aproveche esa oportunidad. Lo esperamos muy pronto, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Feliz fin de semana. Hacemos una pequeñísima pausa comercial aquí en Los Doctores. Ya regresamos por su Teletica. Este lunes en Los Doctores. Detrás de la ansiedad, tristeza, irritabilidad, falta de energía o problemas para dormir, se esconden factores invisibles que los dejaremos al descubierto. Y en Calle 7 Informativo, el fenómeno del niño desata preocupación porque puede aumentar la pobreza y el hambre por falta de muchos alimentos. Le explicaremos cómo impactará su bolsillo. Los esperamos a las 10 y 11 de la mañana por Teletica. ¿Sabía usted por qué nos crujen los dedos? El sonido al crujir los dedos no viene de los huesos, sino de un proceso natural de las articulaciones. Ocurre cuando se forman y colapsan pequeñas burbujas de gas en el líquido sinovial, que las lubrica. Al estirar o doblar un dedo, la articulación se expande y genera un vacío momentáneo que produce este sonido. Y aunque muchos lo creen, crujirse los dedos no causa artritis ni daño en las manos. Pues qué dicha, porque yo paso en eso, me paso crujiendo los dedos, ya nos habían dicho que había que tener cuidado, pero ya usted aquí aprende muchísimo en Los Doctores. Vamos a cambiar completamente de tema a esta hora, a las 10:29. Queremos darle la bienvenida al doctor Manuel Rojas Oreamuno, él es médico internista, y vamos a hablar sobre esto del hormigueo, que a simple vista podría ser algo pasajero, no está pasándome nada, siempre lo siento, pero ¿por qué ocurre? Bienvenido, doctor, buenos días. Un placer estar otra vez por acá. Gracias. Es un tema de todos los días, ¿verdad? ¿Sí? Los famosos hormigueos. Además, yo creo que el 90 y pico % de la población en algún momento ha sentido hormigueos. El asunto es cuándo es algo normal, cuándo sería algo anormal, ¿verdad? Entonces uno debería decir que uno tiene una serie de receptores. Hay una condición en medicina que se llama propiocepción. La propiocepción es la transmisión de información de receptores que tenemos en todo el cuerpo hacia el cerebro. Tenemos receptores de vibración, receptores de dolor, receptores de temperatura, etc. Entonces estos receptores constantemente están mandando información al cerebro. A veces puede existir una alteración a nivel de estos receptores y empieza a aparecer información anómala. Eso puede ser a nivel de los receptores o del trayecto de esos receptores hacia el cerebro. Entonces podríamos tener también lesión a nivel de los nervios que pueden generar ese tipo de sensación de hormigueos. ¿Es normal tener hormigueos? Sí, en algunas circunstancias. Por ejemplo, vea la posición que yo tengo en este momento de la pierna. Si duro mucho rato con la pierna, pues entonces la gente así se me durmió la pierna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por posición estoy comprimiendo ciertos nervios y esta compresión puede generar que en forma transitoria el nervio se vea afectado
y empieza a transmitir información anómala, sea dolor para alguna gente, sea hormigueos o sea sensación de calambres. Es una cuestión transitoria, pero ya cuando empiezo a estirar la pierna, recupero. Sí, que eso uno cuando dice, ay, se me durmió la pierna, es una sensación muy fea. Sí, Sí, y hasta había escuchado que si uno mueve la cabeza, no sé si es cierto, pero que si uno mueve la cabeza se le quita, lo he intentado y no se me quita. No. ¿Verdad que no pasa? No pasa. Lo que pasa es que aquí viene el asunto. Entonces estamos diciendo que tenemos receptores periféricos que generan información, un trayecto que va hacia cerebro, que pasa por la columna y demás, que va a llevar información. Entonces cualquier cosa que altere, sea receptores, sea los nervios, a nivel de columna, ahora que estaba el doctor Puertas, exactamente, o a nivel de cerebro, puede generar que se interprete esta sensación de hormigueos. Entonces ahí es donde viene el asunto de aprender a diferenciar entre algo benigno y algo potencialmente más complejo. Ahora, también la posición en la que dormimos, podríamos echarle la culpa a que, no sé, pasé toda la noche durmiendo de este lado. No sé si es un tema también circulatorio, que podría decir, no es nada grave. Por ejemplo, existe una famosa parálisis del borracho, le llaman. Ajá. El paciente borracho durmió con el brazo sobre el brazo toda la noche y el día siguiente no puede mover el brazo. ¿Por qué? Porque hubo una compresión durante mucho tiempo sobre ese nervio. Ajá. Y lo afectó. Y entonces tiene un miembro flácido que responde simplemente a un proceso de tipo compresivo. Pero no todos los hormigueos tienen que ver con eso. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podría uno empezar a estudiar hormigueos? Vea, en medicina una de las cosas más importantes es escuchar al paciente, decirle cuánto tiempo tiene de evolución, si es en un solo lugar específico que lo está afectando, si es en lugares alternantes, brazo izquierdo, pierna derecha, si se asocia con algún tipo de esfuerzo físico, si tiene algún otro síntoma agregado de tipo neurológico. Es decir, no es lo mismo tener hormigueos que tener ya también problemas de mareos, de tener variaciones en la presión arterial, que esté comprometida la fuerza. No es lo mismo hormigueos que vos digas, no, ya la fuerza está comprometida. Entonces el médico, después de una minuciosa historia clínica, puede empezar a tratar de ver por dónde viene el problema, porque hay cosas inclusive interesantes. Por ejemplo, vamos a lo más frecuente, las neuropatías diabéticas. El paciente diabético, sobre todo el diabético mal controlado, ¿qué es lo que hace? Genera compromiso usualmente de los miembros inferiores y empieza con hormigueos, con dolores o alteraciones de tipo sensitivo que pueden llegar inclusive a perder la sensibilidad. Eso es típico, eso es la típica neuropatía periférica de un paciente diabético. O el otro ejemplo que me están mencionando, por ejemplo, yo empiezo con hormigueos en la mano. Específicamente, si ponemos la mano en esta posición y tenemos compromiso de estos tres dedos, pulgar, el índice y el anular, el centro, ¿verdad? Y se irradian hacia arriba, muy probablemente tengamos tal vez un compromiso a este nivel compresivo, que es lo que se llama un túnel carpal. Tenemos un túnel y en ese túnel se empieza a cerrar, comprime el nervio y empezamos a tener alteraciones inicialmente sensitivas, hormigueos, y paulatinamente puede evolucionar a otras complicaciones como pérdida de la fuerza, se le empiezan a caer las cosas y demás. Y esta misma sensación, qué interesante, puede ser con túnel carpal, pero también puede ser que tenga un origen a nivel de cuello y puedes tener una hernia a ese nivel. Entonces también eso puede generar síntomas muy parecidos. Si yo quisiera saber cómo están mis nervios, ¿cómo lo hago? Porque también usted ahora estaba mencionando mucho que tiene que ver con los nervios, pero ¿qué condiciones silenciosas pueden afectar también nuestros nervios? Me mencionaba usted la neuropatía diabética, pero ya eso es otra cosa que tiene que ver también con diabetes. Cualquier deficiencia vitamínica del grupo B, es decir, deficiencia de tiamina, piridoxina, B12, todo ese tipo de deficiencias pueden generar un tipo de neuropatía que puede manifestarse también como alteraciones sensitivas, hormigueos, inclusive calambres, alteraciones dolorosas. Entonces la parte nutricional también forma parte fundamental de esto. Y la otra cosa, inclusive, ve qué interesante, hay medicamentos que potencialmente pueden producir neuropatía. O sea, son medicamentos que se hicieron para X o Y enfermedad y en forma secundaria pueden afectar el trayecto de los nervios. O, más interesante aún, las neuropatías postvirales. ¿Qué quiere decir eso? Agarraste un virus, el organismo produce anticuerpos para defenderse de ese virus y estos anticuerpos pueden eventualmente, en forma
no selectiva, por decirlo así, empezaron a atacar primero lo que son el virus y de un momento a otro se vuelven locos y empiezan a atacar algún tejido. Y se les ocurrió atacar el tejido de las piernas, entonces, el tejido nervioso. Entonces tenés una neuropatía postviral. O el ejemplo más típico, el paciente que tiene un herpes. Hace un herpes costal, por ejemplo, bajo las costillas, y después de eso está el grado de lesión que los nervios a ese nivel, debajo de la costilla, los nervios subcostales, genera una neuropatía postherpética que no deja de ser incómoda y sumamente dolorosa. Entonces, las causas de afectación de nervio pueden ser múltiples, entonces, autoinmunes, pueden ser infecciosas, pueden ser traumáticas, pueden ser nutricionales, pueden ser metabólicas. Entonces, el nervio es un tejido muy sensible que puede ser fácilmente afectado por una serie de condiciones. Bueno, también queremos que usted le haga las preguntas al doctor Manuel Rojas. Si desea, puede ya mismo empezar a llamarnos. El número es 2290-6235. También tenemos habilitado nuestro WhatsApp a través del 6477-7778. Estamos hablando del hormigueo, pero ¿cuál es esa causa? ¿Por qué lo siento tan a menudo? ¿Verdad? Podría ser una compresión en nuestros nervios, ya lo decía el doctor, hasta incluso una hernia cervical. Y para que usted pueda hacerle la pregunta, ahí tienen los contactos del doctor. El famoso túnel carpiano, ¿verdad?, del que tanto se habla, podrías, ya uno más o menos entiende un poco el tema del tratamiento y demás, pero ¿cuál es el primer examen médico que ustedes realizan para ya encontrar una verdad o la verdadera raíz de este problema? Habiendo tanto, ¿verdad? Puede ser medicamentos, como usted lo acaba de decir. Si nos enfocamos específicamente a túnel carpal. Sí. Ok, en túnel carpal primero, lo dijimos, la historia clínica, es el paciente que te dice que tiene hormigueos en estos tres dedos. Si los tiene en estos otros 2 dedos, más bien no es un túnel carpal, sino es una lesión del nervio cubital, que también tiene una explicación parecida. Pero si en estos 3 dedos, si tenés hormigueos, que ese hormigueo, ¿cómo se llama? Paulatinamente ya empieza a incorporar alteraciones en la fuerza, en la coordinación, que al paciente se le caen las cosas. Pues solo eso. Ya eso es una sospecha de túnel carpal. Hay maniobras que uno puede hacer en la oficina para tratar de generar compresión sobre ese nervio y eso puede hacer que la sospecha se incremente. Hay algunas maniobras, como por ejemplo esto de poner el paciente así en prédica, ¿verdad? O al revés, esto aumenta la presión a nivel de aquí de lo que se llama la tabaquera anatómica, es decir, aquí en la base de la muñeca, y eso puede hacer que uno sospeche también que tiene túnel carpal. Okay. Los pacientes que tienen también antecedentes de enfermedades de carácter autoinmune o reumatológico también pueden desarrollar por procesos inflamatorios compresión y generar un túnel carpal. Entonces, cuando ya usted tiene la sospecha, entonces, ok, me dice Tyson, ¿y cómo lo confirmo? Si estamos hablando de que el paciente tiene nervios, entonces tenemos que ver si la conducción nerviosa en ese nervio es adecuado. Igual que en electricidad, si vos pones aquí 220 y aquí tiene que llegar 220 voltios. Claro. Empezamos con 220 y llegaron 50 voltios, algo pasó en el trayecto. Hay un examen que se llama velocidad de conducción nerviosa. Es un examen que mide casualmente eso y es el examen idóneo para un diagnóstico de un túnel carpal. Doctor, siempre hay que pensar en una cirugía para aliviar esto. Ahora que usted decía lo del túnel carpiano, también me lleva a preguntarle en qué otras zonas es común, en las piernas por la posición, ya lo decíamos, ¿verdad? Pero ¿qué otras zonas es común y cómo lo tratan ustedes? Okay, entonces depende de muchas cosas. Cuando usted tiene un déficit neurológico, primero hay que ver qué tipo de déficit neurológico es, si es sensitivo, si es motor, si es mixto, si altera las dos cosas. Hay pacientes que tienen alteraciones sensitivas, otros tienen franca compromiso en la marcha. Entonces, si hay compromiso en la marcha, entonces ya uno empieza a buscar todo al caminar. Sí, exactamente. Uno tiene que ver un montón de condiciones. Inclusive existen neuropatías que afectan miembros inferiores y la marcha, que son de carácter genético, como uno que se llama Charcot-Marie-Tooth. Entonces, usted tiene que ver el paciente como un todo, no solo decirle que tengo hormigueos, es que hay que ver fuerza, sensibilidad, reflejos, la marcha y otras enfermedades de fondo. Entonces, dependiendo de eso, viene la orientación. Hay neuropatías que no son del resorte quirúrgico,
Es decir, son neuropatías que se manejan con medicamentos que se llaman neuromoduladores, con medicamentos que alivian la sensación de dolor, con que alivian la sensación de hormigueos, y otros que ya tienen una compresión franca del trayecto nervioso, que puede ser a nivel de columna cervical, torácica, lumbosacra, que si la compresión es significativa, es decir, las famosas hernias de disco, que ahí vienen al resorte de la neurocirugía, de ahí hay que quitar la compresión para evitar la lesión del nervio. Entonces todo depende de eso, si es compresiva o si hay otra causa de fondo. Estilo de vida, alimentación, el nivel de ejercicio, ya lo decía ahora el doctor Huerta siempre, ejercicio de resistencia, pero ¿qué pasa si tengo dolor también? Bueno, es que entonces aquí viene también otra cosa interesante, o sea, el ejercicio y todos los hábitos de vida saludables son sí o sí en todas las enfermedades, sí o sí. El problema es, como decís vos, bueno, me mandan a hacer ejercicio y me genera dolor. Correcto. Bueno, entonces casualmente hay que ver, primero, qué tipo de actividad física puede relacionarse con este paciente que le pueda generar arcos de movilidad adecuados, pero también tratar de buscar la causa. Si es un fenómeno compresivo que requiere de cirugía, si es un fenómeno que no requiere, más bien es un control de la enfermedad de fondo. Ejemplos, tenemos una deficiencia de B12, por ejemplo, y simplemente darle B12 y el paciente va a mejorar mucho. Por ejemplo, dentro de las neuropatías, una de las más frecuentes es la neuropatía del alcohólico, y paradójicamente, a diferencia de la neuropatía diabética que no se cura, la neuropatía diabética va a seguir estando ahí, y uno le da medicamentos para mejorar, neuromoduladores, cosas para el dolor, mejoran significativamente, pero sigue teniendo su neuropatía. La neuropatía alcohólica sí revierte en forma significativa, quitando el tóxico primero, que estamos hablando del licor, y dando suplementos de B12. ¿Ves? Entonces hay condiciones, por eso es que hay que individualizar un paciente de otro, ¿verdad? No todo es igual. Y la otra es el evento en el momento que aparece una neuropatía. ¿Cómo apareció esa neuropatía? ¿Sí? Si apareció de un momento a otro o la vengo arrastrando de hace mucho tiempo. Porque si apareció de un momento a otro, usted debe pensar que hay algo mecánico que está comprimiendo el nervio. El nervio puede estar comprimido, como decíamos, a nivel de columna, por una hernia, pero también un tumor puede comprometer el trayecto nervioso, y a veces la neuropatía o la sensación de hormigueo y demás puede ser simplemente la manifestación de que algo está haciendo efecto de masa y está comprimiendo el nervio. Y tiene que estar apareciendo constantemente ese hormigueo como para que realmente yo diga, esto ya es algo mucho más serio. Cuando es reiterativo, que está interfiriendo con mi calidad de vida, algo está pasando. Bueno, mire, tenemos también algunas consultas, doctor, de parte de nuestros televidentes. Hay un televidente, saludos a don Gil Morales, que le manda saludos a usted también, doctor. Gracias. Y yo le envío también un saludo especial. Dice que tiene 64 años, dice que tiene un examen de densitometría, si ya lo decía. Esto, yo creo que también que muchas personas, a raíz del tema anterior, tienden a pensar, bueno, si tengo mis huesos mal, entonces quiere decir que mis nervios también van a estar mal, quiere decir que en algún momento puedo también padecer algún tipo de neuropatía o algo está relacionado con esto. Sí y no. Cuando nosotros hablamos de osteoporosis, estamos hablando de que hay un fenómeno de reabsorción de calcio del hueso y el hueso se va volviendo más poroso. Es una comparación media fea, pero esto es como emanarse una madera con comején. Eso es el típico proceso de osteoporosis. Sí. Se está volviendo poroso y al igual que madera con comején se vuelve más frágil, más susceptible de una fractura. Entonces, el paciente osteoporótico, y otra cosa importante, osteoporosis no solamente da mujeres, como que la gente piensa que los que tienen que hacerse densitometría son solo las mujeres. Los hombres también tenemos que hacernos densitometría, sobre todo si tenemos algunas enfermedades de fondo. Pero entonces al tener un hueso de mala calidad, ¿qué es lo que hace? Es como un edificio, y en ese edificio tenemos 20 pisos, y las bases del edificio no fueron buenas, de un momento a otro empiezan a colapsar las bases. Entonces un aplastamiento vertebral puede generar en forma secundaria, por su aplastamiento, compresión de una raíz nerviosa. Recordemos que las vértebras son como discos, pero adentro de las vértebras va el tejido medular, la médula espinal. Y de ahí, después de cada disco, a cada lado sale una raíz nerviosa. Claro. Entonces, si tenemos un aplastamiento vertebral de un momento a otro por osteoporosis, podemos tener compromiso de un filete nervioso y generar problemas. Y a veces puede llevar a eso, pero la idea es que usted también tenga las soluciones, así que al volver de la pausa comercial nos separamos unos segundos, doctor, y al regresar vamos con el consultorio y por supuesto con sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. No se vaya, ya venimos. Este lunes en Los Doctores. Detrás de la ansiedad, tristeza, irritabilidad, falta de energía o problemas para dormir,
se esconden factores invisibles que los dejaremos al descubierto. Y en Calle 7 Informativo, el fenómeno del niño desata preocupación porque puede aumentar la pobreza y el hambre por falta de muchos alimentos. Le explicaremos cómo impactará su bolsillo. Los esperamos a las 10 y 11 de la mañana por Teletica. Muchísimas preguntas a través de nuestro WhatsApp. Queremos hacerle también al doctor Manuel Rojas. Hoy estamos hablando sobre el hormigueo, esa compresión en los nervios o cuál es la causa realmente de esto que usted está sintiendo. Bueno, justamente nuestra pregunta, la que le quería hacer, doctor, es sobre una televidente que dice que tuvo un infarto cerebral. Quedó con secuelas de una neuropatía en la mitad de su cuerpo, el lado izquierdo. Y también dice que siente adormecimiento. Este padecimiento no tiene cura. Dice que tiene compromiso en la marcha y también en el equilibrio. Ok, en realidad no entra como la definición propiamente dicho de una neuropatía. Lo que tiene es una hemiplegia secular, es decir, hemi quiere decir mitad, plegia que no la puede mover o que la mueve menos, y secular que fue secundaria a un evento vascular cerebral, y generalmente es contralateral. Si tuvo lado derecho, la lesión fue izquierda y viceversa, ¿verdad? Entonces, este tipo de pacientes es el paciente típico, primero, que tiene que tener un diagnóstico temprano. Y a esto me refiero que es bueno hacer el paciente que empieza con un déficit neurológico, es decir, que empieza con hormigueos en la cara, que tiene, ojalá que no lo tenga, pues si ya tiene desviación de la comisura, que tiene alteraciones en la sensibilidad, sobre todo en la mitad del cuerpo. Este paciente que irse ya, porque puede estar evolucionando un evento vascular cerebral. Y hay un periodo de ventana que es importantísimo, que es usualmente de 4 horas y media, en el cual se puede revertir con medicamentos la lesión obstructiva, el disqueinfarto cerebral se puede obstruir, se puede quitar para que el paciente no tenga secuela. Pero una vez que ya pasó este periodo, o sobre todo si no le dieron importancia en la casa, el paciente ya la lesión se establece. Y como se establece y hay una lesión a nivel cerebral, pues le queda la secuela. Okay. Entonces aquí cae en la segunda etapa. La segunda etapa es terapia física intensiva. Son pacientes que hay que enseñarles prácticamente de todo. Aprender la aprehensión, la movilidad, la coordinación. La terapia física aquí es prioritaria. Bueno, importante para nuestro televidente. Tenemos a doña Marlene en la línea telefónica. La saludamos. Muy buenos días, doña Marlene. ¿Desde dónde nos llama? Buenos días desde San José. Buenos días a los dos. Muchas gracias por acompañarnos, por su sintonía, y estamos dispuestos ya a escucharle con su consulta. Gracias. Bueno, yo soy diabética tipo 1, tengo diabetes desde niña. He evolucionado una adormecimiento en las manos, no es tanto en los pies, sino en las manos, con mucho dolor. Se me hinchan las manos, pero se me hinchan demasiado, hasta que se me ponen rojas. Y me dan carbamazepina 3 dosis al día, ¿verdad? Una en la mañana, una en mediodía y otra en la noche. Pero no se me quita, digamos, el dolor es mucho. A veces los dedos ni siquiera los puedo mover del dolor que tengo, y como que se quedan como en pausa, digo yo, ¿verdad? O sea, uno no los puede ni estirar ni encogerlos. Y me es muy molesta esa parte. Claro. Estoy como en un estudio para diagnosticarme de neuropatía. Me mandaron el examen de los nervios, ¿verdad? Pero todavía no me lo han realizado. Y sí he notado que he estado con mucho temblor en las manos. Yo no sé si todo tiene como referencia. Una relación. Doctor, ¿usted quisiera hacerle alguna consulta? No, ahí la vamos a orientar. Sí, gracias, doña Marlene, por su llamada. Por favor, escúchenos a través del televisor, doctor. Una cosa son hormigueos, la sensación de tipo sensitivo, y los pacientes diabéticos pueden desarrollar neuropatía, compromiso del nervio y alteraciones sensitivas. No es usual que sea tan frecuente más en manos que en piernas. Usualmente empiezan a desarrollar primero en piernas, pero puede darse. La otra es pensar que tuviera también un túnel carpal bilateral. Y eso no necesariamente está asociado con la diabetes, pero tener una enfermedad no quiere decir que no puedas tener otras. Entonces, la velocidad de conducción nerviosa, que es el examen que le van a hacer, le va a diferenciar si tiene una neuropatía, si es compresiva por un túnel carpal, o si es una neuropatía de otra índole, y si puede estar relacionada o no con la diabetes. Pero aquí lo llamada la atención es, ella dice que las articulaciones se le ponen aumentadas de volumen, con rigidez rojas, con rigidez matutina.
ese no es el comportamiento de un paciente que tiene neuropatía. Ese es un comportamiento probablemente de una enfermedad de carácter reumatológico. Recordemos que en el caso de la artritis reumatoide da compromiso de lo que se llaman las interfalángicas proximales, esto es simétrico, es en ambas manos, y tienen fenómenos de artritis. El fenómeno de artritis es articulaciones que están aumentadas de tamaño, se ponen calientes, se ponen dolorosas y con limitación funcional, que es lo que ella está describiendo. Le cuesta moverlas, están rígidas, están calientes y dolorosas. Entonces, no debería echarle la culpa solamente a la diabetes, sino que hay que empezar a estudiar por enfermedades de tipo reumatológico. Ok, ahí tiene entonces doña Marlene la opinión del doctor para que ojalá pueda buscar a un reumatólogo, porque es probable que quizás por ahí anda, según lo que nos cuenta el doctor Rojas, lo que usted está padeciendo. Vamos con la siguiente llamada telefónica, ella doña Ana Chávez. Muy buenos días, doña Ana. Hola, buenos días. Muchas gracias. Vea, doctor, la pregunta es la siguiente. Adelante. Bueno, gracias. Sí, vea, mi esposo padece de hormigueo en las manos y a él se le duerme, pero es demasiado, hasta el punto que él tiene que dormir sentado porque él siente que si se acuesta se le ponen como que se le hinchan las manos y no las aguanta, es demasiado, dice que él los dedos no los siente, entonces solo sentado ya ahora puede dormir. Le mandaron una electromiografía, eso sí. Eso es. Ajá. Bueno, por la caja sabe que eso dura mucho, que lo llamen, no sé si es conveniente, ¿qué me aconseja si que lo pague aparte para que salga rápido ese examen? Él es diabético, entonces no sé si eso qué puede ser eso, que al punto que él no puede dormir, o sea, como toda persona normal acostada, sino sentado. Sentada. ¿Y solamente tiene diabetes, doña Ana? Sí, él es diabético hipertenso, pero es un diabético tipo 1. Ok, ¿alguna consulta, doctor, que quiera hacer? No, está bien así. Gracias, doña Ana. Vean, es inusual y es curioso en una neuropatía que la neuropatía de las manos tenga que variar con la posición. El paciente que tiene una neuropatía en manos es lo mismo para abajo, para arriba, se siente incómodo en cualquier posición, así que es muy raro. Entonces aquí primero hay que ver casualmente eso, si es realmente un proceso neuropático en lo cual la neuromiografía, la velocidad de conducción nerviosa es la que te va a hacer el diagnóstico diferencial. No todo diabético, es que es otra cosa. Todo diabético uno trata de decir todo es neuropatía y no siempre es neuropatía. Pueden existir problemas vasculares, problemas que se llaman disautonómicos, que pueden hacer que las manos se pongan calientes y rojas. Entonces hay que buscarlo. Pero el primer examen, yo diría, si puede hacer el sacrificio, hacerse el examen privado. ¿Cómo se llama ese examen? Una velocidad de conducción nerviosa. Velocidad de conducción nerviosa de ambas manos. Eso le va a decir si realmente es un túnel carpal, le va a ayudar también para ver si es una neuropatía, si tiene relación o no con la diabetes. ¿Dónde hacen ese examen, doctor? Pues los centros de terapia, de fisioterapia lo hacen. Ok, no es como, ¿verdad? Tiene que buscar un centro de terapia física y buscar entonces el siguiente examen, doña Ana, para su esposo y para quienes nos están viendo también que tienen esa duda de será o no, me lo hago o no, es un examen de velocidad. De conducción nerviosa. De conducción Típicamente nerviosa. El especialista que los hace son fisiatras. Ok, son los fisiatras entonces para que lo pueda buscar doña Ana. Hay otra consulta, dice, tengo 45 años, desde hace más de 5 he estado sintiendo una especie de hormigueo en la pantorrilla, como si anduviera medias muy apretadas. Se me pone la pierna fría y ni aún caminando se me alivia, se quita solo con el paso de las horas. A veces me pasa estando incluso acostada o estando sentada. ¿Qué puede ser? ¿Qué cosa tan terrible? Más que un problema neuropático, pareciera un problema vascular, porque está viniendo la irradiación hacia la pierna, los cambios de temperatura de la pierna y demás, y que es unilateral también, a diferencia de que usualmente las neuropatías que son de predominio ambos miembros inferiores. Entonces aquí habría que estudiarla desde el punto de vista vascular, ver cómo están los pulsos, ver si los pulsos son simétricos o no. Si los pulsos no son simétricos, puede tener un problema de carácter arterial. Si los pulsos son simétricos, el llenado que uno llama llenado capilar es adecuado, entonces arterias están bien, habría que ver si lo que tiene es una insuficiencia venosa de fondo. Pero yo la estudiaría a ella desde el punto de vista vascular primero y luego desde el punto de vista neuropático. Doctor, dice que nuestro televidente lo operaron del dedo en gatillo y tiene casi 2 años y no siente la mitad del dedo. Él pregunta qué pasó.
Es que en el dedo en gatillo lo que tenés es una contractura en flexión del tendón. Entonces puede ser que a la hora de la reparación haya alguna lesión del nervio y eso haya comprometido la sensibilidad. Porque normalmente la cirugía, si no ha habido complicaciones, lo que están tocando única y exclusivamente es el tendón que está calcificado, recogido, y entonces lo operan y lo estiran. No debería haber tenido compromiso de nervio, pero si lo tiene, puede ser que tenga una lesión nerviosa. Así es, el doctor Manuel Rojas es médico internista, 2248-0000 y también 8843-7000 para que saque su cita. Le agradecemos mucho este espacio con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad. Esperamos muy pronto. Feliz viernes a todos ustedes. Hasta aquí llegan los doctores, pero quedan en compañía de Calle 7 Informativo. Nos vemos muy pronto. Feliz fin de semana.